Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Silver Aguirre. Les explicaré el primer tema, ya que con los compañeros nos dimos los temas, que es el DBA y sus funciones. Bueno, pues, el DBA es un administrador de base de datos que funciona en todas las áreas en las que se manejan gran cantidad de datos, en donde se requiere un sistema de gestión de base de datos. Además, esta persona se encarga de supervisar y verificar el manejo adecuado de los datos y sus funciones están divididas, o sea, son especificadas. Ya les explicaré. El primer tema es, una función de él es crear la base de datos relacionales. Bueno, ¿qué significa esto? Estos son colecciones de elementos de datos que se organizan en un conjunto de tablas que sirven para poder acceder a los datos sin necesidad de reorganizar todas las tablas. Estas bases de datos manejan un lenguaje SQL. Eh, bueno, eh, Monitorear las bases de datos. Bueno, esto es muy importante ya que es encargada pues de la seguridad de las bases de datos. Por tal motivo se debe analizar los componentes del acceso de los datos. Eh, bueno, eh, Distribución de los datos en el sistema de almacenamiento. Esta consiste en que los datos se encuentran en diferentes sitios de la red, los cuales comunican entre sí la distribución de los datos y facilita el uso compartido de los datos y además ofrece fiabilidad. Realizar copias de seguridad de las bases de datos, garantizando la seguridad de los datos. Se debe realizar copias de seguridad periódicamente para evitar que se pierdan los datos, o si se pierden poder restaurarlo. Una base de datos, lo que se ha perdido pues se puede restaurar. Quinto, en, en caso de pérdida, llevar el proceso de recuperación de datos. Este proceso, el administrador de las bases de datos debe tener una copia de seguridad de las bases, que también se pueden almacenar en un dispositivo USB externo. Generar diagramas de entidades relacionales. Este método está formado por varios elementos y ayuda a entender los datos, cómo se relacionan entre ellos. Estos diagramas se deben completar con una lista de atributos y las relaciones de cada elemento. Muchas gracias por la atención prestada. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es John Mario Naranjo. Esta es una presentación acerca de los tipos de bases de datos. Entonces, esto hace referencia dependiendo del uso de la información que determinada empresa o organización puede darle a los datos. Entonces, en este caso existen bases comunes como las que tenemos actualmente, bases de datos dinámicas, que hace referencia cuando se tiene información que se puede modificar, eliminar o incluso insertar más datos, como por ejemplo lo que utilizan las grandes superficies como los supermercados. Ellos siempre van actualizando su inventario con nueva información, por la cual esto lo permite hacer, y por eso son dinámicas. Tenemos las bases de datos estáticas, en la cual es todo lo contrario, que no puede eliminar, no se pueden insertar.
Y adicionalmente pues son negocios que tienen mucha información, mucho volumen, por lo cual si hacen alguna modificación necesitaría mucho tiempo para buscar su información. También tenemos las bases de datos jerárquicas, la cual utilizan la estructura de árbol. En este caso ofrece una mayor rapidez de consultar la información. Y también tenemos las bases de datos en red, que utiliza pues la estructura en red o grafos, la cual existe, podemos verificar acá muchas relaciones uno a uno, por lo cual pues hace un poco más lenta la información. Estas dos hacen parte de la primera generación de gestores de bases de datos. Luego tenemos las bases de datos relacional, la cual se identifica por tablas, no permite que exista una duplicidad, siempre va a haber una tabla con un solo nombre. Y ahí finalmente tenemos la orientada a objetos, que hace referencia a todo tipo de dato, puede manejar cualquier tipo de dato, por lo cual es un poco más ágil y rápido, y todo se le asigna un ID, un identificador. Este sería entonces esta presentación. Muchas gracias. Buenas noches. Exposiciones de las principales motores en la industria de las bases de datos, y pues estos son los que voy a exponer. Primero pues Oracle, ellos son los dueños de Java. Vemos acá los requerimientos después de la versión 11G, de 10G, que tiene para cada uno. Ahorita van en la 11. Este es un tipo de motor tipo objetos racionales, ORDBMS. De las principales características: Oracle es un motor de base de datos relacional más usado a nivel mundial. Ellos son los dueños de Java también. Oracle permite el uso de particiones para el mejoramiento de la eficiencia. Una de las características también es que, y pues a la vez una ventaja, es que es multiplataforma. Él ayuda también la instalación, permite hacer el RAID, cosas de estas. En este vemos las ventajas: sistema de gestión y control centralizado, estandarización. Desventajas: inhabilidad de implementar el procesamiento, recursividad, compatibilidad y complejidad. Es decir, tenemos que tener un administrador dedicado a esto. Funcionalidad limitada. Funcionalidad limitada pues es por temas de licenciamiento. El siguiente es Microsoft SQL Server. Estas son las versiones. La última pues que tenemos acá es la 2012, aunque ya está la 2016 vigente. Es un modelo racional. El lenguaje que maneja es TSQL. Es un estándar del SQL para las sentencias. Las características del SQL Server: soporta de transacciones, soporta procedimientos de almacenamiento, incluye también un entorno gráfico de administración. Todos los motores de búsqueda en realidad ya lo incluyen. Muy pocos pues tienen consola solo de comandos, también tienen un ambiente gráfico. Las ventajas: utiliza una de las desventajas pues el consumo de RAM. Por general estas bases de datos son en ambientes virtualizados, de la memoria se puede pues asignar dinámicamente. Una de las ventajas: es un sistema de gestión de base de datos, es útil para manejar y obtener datos de redes. Él puede estar en una red y nosotros podemos poner esta red a apuntar a otra base de datos en red, siempre y cuando pues tenga un protocolo SQL. ¿Listo? Pues sigue, esta es una de las que yo estoy más relacionado, que es la IBM DB2. Estas son las versiones que hay. Esto es propio de IBM, integra el XML. En la mayoría de casos en los sistemas operativos como el i5OS es embebida, es la base propia de él. Y en IX, productos todos de IBM son bastante compatibles. Presentan menos problemas. Estas son las características: integridad, múltiples usos, escalabilidad. Los web para e-business, eso se integra con los ambientes SOA, facilidad de instalación y uso,
universalidad. Tienen un protocolo de Java también, tienen un estándar para ellos, unos drive que manejan. Ventaja, se trata nuevamente de una base de datos históricas. Ellos manejan también el tema del Data Warehouse. También puede ejecutarse en varias plataformas. Existe incluso una versión personal para Windows 95-98. Personalmente no la he visto. La he visto siempre sobre IX y sobre Linux. Incluso sobre AS400. Desventaja, es similar a Oracle en precio. Yo diría que un poquito... No, Oracle sí es más costoso. Los procedimientos de almacenamiento deben programarse en lenguajes externos. Java, Visual, sí, no trae un lenguaje embebido propio. Eso es cierto. Es MySQL, este lo conocemos todos. Datos relacionales. Estas son las versiones que tiene hasta el 2015. La última que tenemos acá es la 5.7.6, pero creo que ya hay una versión más arriba para este año. Está, bueno, aquí en las características: escalabilidad, flexibilidad, alto rendimiento, alta disponibilidad, robusto, soporte de transición, fortaleza web y data warehouse. También tiene la característica históricos. Fuente de protección de datos, desarrollo de aplicaciones completos, tiene unos módulos para no desarrollar las aplicaciones, facilidad de gestión, open source y soporte 24. El open source es de código abierto. Esta no requiere licencia para algunos módulos. Hay unas versiones que ya requieren licencia. Estas son las ventajas. Es un open source, como dije, no requiere licencia. Velocidad de realidad de operaciones, lo que pase, mejor rendimiento. Bajo costo de requerimiento para la elaboración de bases de datos. Desventajas: un gran porcentaje de utilidades de MySQL no están documentadas. Como todo el mundo puede hacer sus desarrollos, pues no los documenta. No es intuitivo como otros programas. Este pues requiere un conocimiento. Tiene unos comandos bastante embebidos. PostgreSQL, la verdad no lo conocí. Pues estas son las versiones. La última que tengo acá es la 9.2 de septiembre del 2012. Debe haber alguna más. Esta base de datos está orientada a objetos y es libre. Características: es una base de datos 100% ACID, soporta distintos tipos de datos, tiene un único código, licencia BSD, disponible para Linux, Unix en todos sus variantes, IX, B. Bueno, acá hay unos sistemas operativos bastante que ya creo que no están creo que el Tube64 no está. El HP UX ya está de salida, está siendo reemplazado por IX. Y un Windows a 32 bits. Las ventajas: ampliamente popular, ideal para tecnologías web, fácil de administrar, su sintaxis SQL es estándar. Todo esto es estándar. Desventajas: sin experiencia, configurar lleva a ser un caos. Eso se podría solventar de pronto con unos laboratorios. Es fácil de vulnerar sin protección adecuada. Este yo diría que pues, sería el ítem para no instalarlo. Si tiene problemas de seguridad, estas bases de datos no. Otros motores: Glacius, CloudStor, OpenQM, Scarlet, Small, Luciel. Bueno, hay una que no está aquí tampoco, que es muy popular, que es Sybase, una base de datos bastante sólida. Esta Tokyo, que no la conozco personalmente, DB40 es una base de datos, no es free, se tiene licencia. Y esta es la webografía de mi exposición. Muchas gracias. Bueno, buen día para todos, compañeros. Mi nombre es Juan Ferreira y continuando con la serie de videos acerca de la presentación de administración de bases de datos, les voy a hablar acerca de arquitecturas de bases de datos distribuidas para la UM virtual. Lo primero que se debe definir es qué son bases de datos distribuidas, en qué se diferencian con bases de datos normales. El término distribuidas hace alusión al concepto de sistemas distribuidos, en los que los programas o los datos están almacenados en distintas ubicaciones, distintos ordenadores, ubicados en distintas locaciones, geográficamente hablando. Y están conectados entre ellos por medio de algún tipo de red de comunicaciones para transmitir datos entre ellos y órdenes. Ahora sí hablaremos de la arquitectura de bases de datos relacionales distribuidas. En inglés sería Distributed Relational Database Architecture, DRDA. Así que cuando hablemos de DRDA, estamos hablando de arquitectura de bases de datos relacionales distribuidas.
Este es un estándar de interoperabilidad entre bases de datos, un protocolo que define las reglas de accesos y los métodos para coordinar la comunicación entre bases de datos en localizaciones distribuidas. En otras palabras, esto permite que se tenga acceso a tablas que están alojadas en múltiples ordenadores, ubicados en distintos lugares, y que el usuario pueda controlarlas como si estuvieran todas en un mismo ente lógico o una misma base de datos. Es necesario aclarar que esta arquitectura solo define reglas de acceso a los datos distribuidos, como un protocolo, como un estándar, pero no proporciona una interfaz de programación para realizar ese acceso. Es decir, DRDA no es un programa real, sino las especificaciones para realizar un programa. Además, esta arquitectura permite que datos relacionados sean distribuidos entre múltiples plataformas, mientras estas cumplen con las especificaciones de DRDA. Ahora hablaremos de las características de DRDA. Los nodos, que son las computadoras o las bases de datos, están distribuidos geográficamente. Administración independiente o autónoma de cada nodo, es decir, cada nodo tiene su sistema gestor de bases de datos y su propio administrador. Los canales de comunicación son más lentos, puesto que hay comunicaciones entre múltiples bases de datos, pues cuando se quiere información de varias, es un proceso un poco más lento. Se utilizan transacciones globales, locales y remotas. Globales cuando se requiere información simultánea de múltiples bases de datos, múltiples nodos. Locales, de un solo nodo, el nodo actual. Y remotas cuando se requiere información de otra base de datos. Los sistemas distribuidos heterogéneos, bueno, son una característica. Es decir, que pueden ser de múltiples plataformas. Es decir, los sistemas de gestión de bases de datos pueden ser distintos, no tienen que ser todos el mismo sistema de gestión. Y en plataformas distintas, puede ser Windows, Linux o cualquier otra. Las ventajas de esta arquitectura es el compartimiento de datos. Los usuarios de cada nodo pueden acceder a los datos de otros nodos, no solo los mismos, los locales, sino se pueden hacer transacciones globales. Autonomía. La administración de cada nodo, de cada sistema gestor de bases de datos, es local, independiente de otros, distribuyendo así la carga del Database Administrator. Es decir, lo que había hablado, cada nodo tiene su administrador y su gestión. Disponibilidad. La existencia de réplicas ubicadas en otros nodos permite que la caída de un nodo no implique la caída total del sistema. Aumenta en complejidad de recuperación, pero se gana en disponibilidad del sistema, puesto que aquí se separa la información en múltiples bases de datos, múltiples nodos. Si un nodo falla, se puede seguir accediendo a la otra información en las otras bases de datos. ¿Qué desventajas tiene esta arquitectura? Complejidad en la coordinación de la distribución de los datos. Es decir, especificar cómo van a estar separados los datos y en qué bases de datos van a ir ubicados ciertos datos, etc. Costos en el desarrollo de software. Aumenta la probabilidad de errores, puesto que son múltiples bases de datos al tiempo. Si se hace una transacción global y hay un error, habría que analizar múltiples bases de datos al tiempo. Mayor sobrecarga de procesamiento. Esto en el caso de la comunicación entre las bases de datos. Ahora hablaré acerca de otras arquitecturas de bases de datos. No me enfocaré tanto en ellas, puesto que no es el objeto de esta exposición. Pero sí mencionaré, por ejemplo, que son la arquitectura de clientes-servidores, muy conocida en el desarrollo web, en el que los datos son separados de la interfaz del usuario. La información se separa de lo que es el usuario final, el cliente. Las centralizadas, en este caso el cliente o el servidor, está el mismo cliente, es decir, un solo ordenador. Se almacenan ahí los datos y de ahí mismo se muestra la interfaz para obtener información de estos datos. Hay otras como son las paralelas, federadas, standby, cluster, failover, entre otras arquitecturas.
Bueno, aquí dejo la fuente de información en la que conseguí todo esto y le agradezco por su atención prestada.